geodinámica interna de la Tierra, ¿sí? Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de geodinámica interna de la Tierra? ¿Sí? Para entender un poquito de la geodinámica interna, repasemos algo. La parte sólida de la Tierra se le llama geósfera y esta se divide en 3 capas, ¿no es cierto? Núcleo, manto y corteza, que es la capa más delgada, ¿sí? Pues bien, ¿dónde ocurre la geodinámica interna? La geodinámica interna, pues, ocurre ¿dónde? Al interior de la corteza terrestre. Es decir, estamos hablando de esta capa, ¿no? Que es la superficial, la más superficial. Y donde estos procesos que se producen ahí en la corteza, que es la capa más superficial, van a dar origen pues a una serie de relieves que nosotros podemos disfrutar, observar y disfrutar, ¿no? Desde la superficie, ¿sí? En el proceso geológico, la acción de la geodinámica interna es constructiva. La próxima clase hablaremos pues de la geodinámica externa, que es su acción, se dice en general, en global, es destructiva, ¿no? Destruyendo relieves y al destruirlos da origen a nuevos relieves. Pero hoy nos vamos a centrar en la geodinámica interna, aquella que ocurre entonces, ¿dónde? En la capa más superficial que es la corteza, ¿sí? Muy bien. Bien, esta geodinámica interna se da debido a 2 tipos de fuerzas que tenemos al interior de la corteza, ¿no? Fuerzas geológicas. Una es el diastrofismo y el otro es el vulcanismo, ¿sí? Este mecanismo llamado diastrofismo se manifiesta a través de 2 movimientos que vamos a explicar. Los movimientos epirogénicos y los movimientos orogénicos. Mientras que el vulcanismo, ¿no? Que tiene que ver con la salida y ascenso del magma, se manifiesta a través de también 2 tipos, un vulcanismo intrusivo y un vulcanismo extrusivo, ¿no? Esto para tener una idea general de cómo sí se manifiesta la geodinámica interna al interior de nuestra corteza. Vamos a profundizar entonces seguidamente todo esto que está aquí. Y vamos a iniciar con el diastrofismo. Muy bien. ¿Qué es diastrofismo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre diastrofismo? ¿No? Al decir diastrofismo estamos hablando de aquel proceso entonces que afecta a los niveles externos de nuestra corteza terrestre, ¿sí? Y que provoca que esta corteza, o sea, se mueva, ¿sí? La corteza se mueve, se desplaza hacia arriba, hacia abajo, hacia los laterales, como vamos a ir analizando. Pero también no solo se desplaza, sino también se va deformando, como pueden observar aquí, ¿sí? Se va deformando. Y también se puede dislocar, se puede entonces, por producto de este movimiento, se puede dislocar, provocando aquí un movimiento, ¿sí? Y al moverse, desplazarse, se agrieta, se raja, provocando la presencia de una extensa falla. La corteza entonces está llena de fallas por todos lados debido a estos desplazamientos, movimientos, diversas presiones, densidades, tipos de roca, bueno, etcétera. Muchos factores que hacen que, pues, esta corteza se encuentre, pues, con fallas por todos lados, ¿sí? Bien. Y cuando se refiere a los materiales, obviamente se refiere a las rocas, ¿no? Que lo forman.
¿no? Y para eso debemos entender que nuestra corteza, ¿sí? Acá está el nivel del mar, si se divide en dos capas, una es el cial y el otro es el cima, ¿no? Que ya viene a ser todo lo que es el fondo oceánico y la parte de la base de los continentes. Entonces, el cial tiene rocas menos densa, mientras que la base tiene rocas más densa. Entonces, esas diferentes densidades de roca produce también el dislocamiento de ellas. O sea, por eso les digo que todo está relacionado con el diastrofismo, ¿no? Y los materiales que lo constituyen. Bien, ¿qué tipo de movimientos es el epirogénico ahora? Habíamos analizado que el diastrofismo se manifiesta a través de dos movimientos, unos epirogénicos y el otro orogénico, ¿sí? Hablemos y analicemos este primer movimiento. El movimiento epirogénico es un movimiento, dice, de ascenso y descenso, ¿no? Como yo le decía, ¿no? Un movimiento que puede provocar el descenso de una zona o el ascenso de otra, como pueden observar acá. Acá hay un levantamiento y aquí, ¿qué hay? ¿No? Aquí, entonces, hay un movimiento hacia la parte inferior. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos desplazamientos verticales de ascenso y descenso son los llamados movimientos epirogénicos. Estos movimientos epirogénicos afectan a vastas superficies, ¿sí? Extensas y grandes superficies, ¿ya? Por eso que hablamos de que, ¿no? Dan lugar, en primer lugar, han dado lugar a los continentes, ¿sí? A escudos y tablazos, ¿no? Entonces, afecta a varias y vastas superficies del planeta, como son los continentes, ¿sí? Dice aquí, son lentos y sostenidos. ¿Qué cosa quiere decir lento y sostenido, no? Entonces, lento porque a lo largo de muchos años, la corteza solo puede levantarse 3 centímetros, 5 o 10 centímetros, pero para levantarse 10 centímetros le toma demasiados años, o para hundirse igualmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tablazo muy joven en el Perú, que es así como como el tablazo de Talara. Tenemos el tablazo de Ica, que es el tablazo más joven que corresponde al cuaternario. Y este tablazo, pues, es un proceso epirogénico actual. Sin embargo, nosotros no podemos ver, o, digamos, su levantamiento, no lo podemos observar, sino estamos viendo solo sus resultados. ¿Por qué? Porque el tablazo de Ica se levanta 5 centímetros cada, imagínense, ¿eh? ¿Cuánto creen ustedes? ¿No? ¿Cuánto creen que se demora para levantarse en un movimiento epirogénico un tablazo? Más o menos denme una cifra. Si yo digo que es lento, muy lento, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que se demora, ¿sí? Un tablazo en levantarse? Exacto, María Dira, se demora 100 años, o sea, se demora 100 años. El promedio de vida del ser humano, pues, es 75 años, ¿no? Y pues un tablazo se demora para levantarse 5 centímetros, pues más que la vida del ser humano. Por eso es que es un proceso inobservable. Solo lo podemos ver en sus resultados, ¿sí? Bien. Y entonces es muy lento y sostenido en la medida que se sostiene, o sea, la velocidad no cambia, ¿no? Y siempre va a ser así, 5 centímetros cada 100 años para el tablazo de Ica. Otros levantamientos puede ser 6 centímetros cada 100 años, pero en el caso del tablazo de Ica es así, ¿no? Bien, y tenemos, pues, como les decía, que da lugar a los continentes. ¿Cuál fue el primer continente que se formó en la Tierra? A ver, ayúdenme, ¿no? ¿Me pueden ayudar? ¿Cuál es? No me acuerdo cuál fue el primer continente que se formó en la Tierra.
Por aquí me dicen África. A ver, ¿cuál fue? Ajá, Renzo, muy bien, ¿no? Perfecto, Omar. Sí, fue ¿quién? La Pangea, ¿no es cierto? Aquí tenemos a la Pangea. Este fue el primer levantamiento, ¿no? El mar se retira, ¿no? Y la corteza se levanta aquí en una zona muy extensa llamada Pangea, ¿no? Entonces, por epirogénesis, ¿ya? Luego esta Pangea se fracciona, pero ya vamos a ver por qué proceso que no tiene que ver con la epirogénesis. Y tenemos los escudos, ¿no? Sucede que entonces al interior de supongamos que este sea Sudamérica, ya está. Aquí, en esta parte hay una plataforma enorme levantada, ¿sí? En Brasil, y es el llamado escudo brasileño, ¿no? Así como esta gran plataforma que abarca casi todo Brasil es una parte levantada del continente. Tenemos también el escudo africano, el escudo canadiense, el escudo siberiano, el escudo australiano, entre otros, ¿no? Que como repito, son grandes extensiones, porciones de territorio continental levantado. Y tenemos entonces los tablazos, ¿no? Que son entonces antiguas terrazas marinas. Si observamos aquí se han acumulado sedimentos, pero a veces muchos sedimentos se acumulan debajo del mar, ¿no? Esto es el nivel del mar. Y acá se va acumulando sedimentos. Y al acumularse sedimentos, entonces va a llegar un momento en que va a sobrepasar el nivel del mar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y esta carga de sedimentos va a provocar el retroceso del mar, ¿no? Y entonces se produce la isostasia. Se produce el movimiento epirogénico. Ahorita voy a explicar qué es la isostasia, ¿no? Y al acumularse aquí más sedimentos, entonces la costa gana espesor. Y entonces aquí que era así, ahora va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser más, era así, ahora empujará hacia abajo. Como aquí ha crecido, ¿no? De forma ascendente por la acumulación de sedimento, el mar retrocedió, ahora empuja, como observan acá, va a empujar, ¿no? Entonces, así es como se forman los tablazos. Por eso es que ustedes ven acá que todas las rocas son sedimentarias, ¿no? O sea, son sedimentos acumulados que se han litificado por diagénesis, ¿no? Y entonces se ha dado origen a, pues, un tablazo, ¿sí? Bien, ahora la pregunta es, ¿por qué se producen estos movimientos? ¿Me entienden? ¿Por qué se produce? ¿No? No basta saber qué es, sino el por qué, porque la geografía es eso, explicativa ahora, no solamente descriptiva. Entonces, si vinieran al examen, ¿no? El factor decisivo por el cual, ¿no? La corteza se mueve de forma vertical y ascendente o descendente, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Bien, eso lo encontramos en una teoría, ¿ya? Lo encontramos en una teoría que es la teoría de la isostasia, ¿ya? Aquí está la respuesta. ¿Qué es la isostasia? La isostasia significa equilibrio, ¿ya? Significa equilibrio. Y cuando este equilibrio se rompe, ya sea por factores exógenos, agentes de erosión, o la orogénesis, ¿no? U otro factor humano, por ejemplo, exógeno sigue siendo humano, entonces se rompe el equilibrio y cuando se rompe el equilibrio en la corteza se mueve para recuperarlo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la orogénesis es un movimiento horizontal y produce aquí un plegamiento. Y entonces la corteza, que era así, chata, ahora se ha plegado y ha ganado ¿qué? Ha ganado aquí, ¿no? Entonces altura. Y si ha ganado altura, entonces va a ganar profundidad. ¿Para qué? Para recuperar el equilibrio. ¿Se dan cuenta? Entonces, si se pliega hacia arriba, también la corteza gana profundidad y empuja ¿quién? Al manto que está aquí, ¿no? Empuja el manto. Entonces, si es arriba, también abajo. Igualmente aquí, ¿no? Si aquí no tiene mucha altura, tampoco va a tener mucha profundidad.
¿Se dan cuenta? Por eso es que se entiende por qué la raíz de las cordilleras es muy profunda, ¿no? Hacia el manto. Pero ¿qué le pasa si a esta cordillera es atacada por los agentes exógenos y pierde entonces ahora, ¿no? Es material y este material encima por los ríos se va hacia la costa, como ya hemos explicado aquí cómo se acumula. Entonces, ¿qué pasó? Ahora perdió altura y ahora el manto empuja ¿a quién? Ahora empuja la corteza, ¿ya? Para recuperar ese equilibrio, ¿no? Menos altura, ahora menos profundidad. Sin embargo, aquí ganó, pues, también ganó, acá ganó material, ahora empuja hacia abajo. Entonces, todo movimiento y así, sucesivamente, ¿no? Hasta recuperar, ¿qué? Hasta recuperar el equilibrio que se perdió en la zona, ¿ya? Esta teoría isostasia, entonces es la teoría, acuérdense bien, que explica, ¿qué cosa? Explica los movimientos verticales de la corteza. En otras palabras, explica los movimientos epirogénicos. Concluimos, conclusiones. El movimiento epirogénico es un movimiento de ajuste isostático, ¿ya? Recuerden, ¿ah? El movimiento epirogénico es un movimiento de ajuste isostático, de búsqueda de ¿qué? Del equilibrio, ¿sí? De búsqueda del equilibrio, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre epirogénesis? ¿Alguna pregunta? Perfecto, entonces vamos a seguir. Pasemos ahora a los movimientos orogénicos. ¿Qué son los movimientos orogénicos? Los movimientos orogénicos son movimientos, como observan aquí, movimientos horizontales, ¿sí? Movimientos horizontales. Y están relacionados, dice, con los movimientos que se producen en las márgenes de las placas tectónicas, dice aquí, ¿no? En las marcas de las placas continentales, pero no solo continentales, vamos a añadir aquí faltó algo. Bien, y oceánicas, ¿ya? Entonces hay continentales, todas las placas, debía decir acá tectónicas, ¿no? Que son placas tectónicas en total. Bien, para eso, después voy a explicar esta teoría. Para entender esto, primero vamos a explicar esto. Si el movimiento orogénico es un movimiento horizontal que se produce en las márgenes de las placas tectónicas, ¿no? ¿Cómo es que se explica esto? Pues bien, hay una teoría, que es la teoría de tectónica de placas. ¿Qué nos dice Harry Hess? ¿Qué nos dice Tuso Wilson? ¿Qué nos dice Morgan Beard? ¿Sí? Ellos afirman que la Tierra no es un bloque, o sea, no es una sola baldosa rígida como un ladrillo, ¿no? Sino que es un conjunto de piezas, está piezada, ¿no? Es un conjunto de piezas que encajan como rompecabezas, como observan aquí, ¿no? Como piezas de rompecabezas. Y que estas, ¿no? Piezas que encajan como rompecabezas, ¿sí? Se están moviendo, se desplazan, ¿no? Se desplazan, ¿sí? En diferente, miren, dirección, ¿no? Entonces hacia arriba, ¿no? Entonces esta hacia el oriente, las otras hacia el oeste, y se mueven en diferente dirección, ¿sí? E interaccionan unas con otras, pues a lo largo de estos límites, ¿no? De estos límites que observamos aquí, ¿no? Estos límites que observamos, vamos a borrar acá, estos límites pueden ser convergentes, por ejemplo aquí, con los que tienen triángulos, son límites convergentes donde se da lo que se conoce como subducción, vamos a explicar luego, ¿no? Luego acá tenemos otros triangulitos que entonces nos explican que hay límites convergentes y estos de aquí, se observa, ¿no? Son los límites divergentes, que son lo que más tenemos en, digamos, en los fondos oceánicos, ¿no?
La mayoría de los fondos oceánicos tenemos límites divergentes. Miren, acá hay un convergente en pleno Océano Pacífico, ¿no? Pero la mayoría, repito, son límites divergentes, ¿no? Y en la zona de los continentes son límites convergentes, con excepción de este de aquí, ¿no? Bien, ahora, según la teoría de la tectónica de placas, hay dos tipos de placas, como yo le he escrito anteriormente. Tenemos esta placa, por ejemplo, la placa Nazca. La placa Nazca es una placa oceánica. La placa Pacífico también es otra placa oceánica, ¿no es cierto? Y sin embargo, tenemos otro tipo de placas, que son las placas continentales, ¿no? Acá tenemos la placa sudamericana que se extiende hasta el Atlántico, igual acá la norteamericana. O tenemos aquí la placa euroasiática, ¿sí? Y la placa africana, que son la placa arábica, y aquí tenemos la India que se unió a la euroasiática y así, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de placas. Las placas llamadas son oceánicas, acá tenemos la Antártica al final, mire, y tenemos las placas continentales. Estas placas, algunas son más densas, que son las oceánicas, mientras que las placas continentales son menos densas. Las rocas, como yo les decía, dependen, ¿no? Si son sial, tienen rocas más livianas. Si son cima, tienen rocas más densas. Y entonces difieren de densidad. Y estas placas, ¿no? Algunas, como ya les dije, convergen o divergen. Según la teoría de Tuso-Wiso, estas placas se desplazan en un promedio de 5 centímetros cada año. Miren, 5 centímetros cada año. En cambio, la epirogénesis era un promedio, imagínense, de 5 centímetros cada 100 años, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el movimiento es lento, obviamente es mucho más rápido que el epirogénico, ¿sí? La placa que se desplaza con mayor velocidad, increíblemente, es nuestra placa Nazca, la cual no se encuentra con la placa sudamericana. Esta se desplaza 10 centímetros cada año, por ejemplo. ¿Sí? 10 centímetros cada año. ¿Mm? Bien. La pregunta entonces ahora es, ¿por qué se mueven estas placas? ¿No? ¿Cuál es la razón por la cual se desplaza? Pues bien, para eso vamos a retroceder. Y hay una teoría, que es la teoría de las corrientes de convección. Yo le decía que había inicialmente, pues, ¿se acuerdan? Un continente llamado Pangea. ¿Qué le pasó a la Pangea? La Pangea se dividió en dos continentes. Gondwana, perdón, al revés, Pangea, ahora sí. La Eurasia arriba y Gondwana abajo, ¿sí? Y estos dos continentes, pues, luego darían origen a ¿qué? América del Norte, ¿sí? Europa, que se une luego a Asia, ¿se dan cuenta? Entonces se fracciona y se inicia la deriva. Mientras acá que tenemos América del Sur, tenemos a África, tenemos a la India, miren, a la India, tenemos a Australia y tenemos a la Antártida, ¿sí? A la Antártida. Entonces, es así como primero se fraccionan dos y luego estas dos se siguen fraccionando, ¿no? Hasta doblar a nuestros continentes. Se inicia la deriva, ¿no? Y se sigue su desplazamiento lento a través de millones de años, ¿no? Hasta tener los continentes la disposición actual. Esta teoría es la teoría de Alfred Wegener, en primer lugar, ¿no? Que es la teoría de la deriva continental. Pero la pregunta a la que yo iba era, ¿por qué se produjo esta deriva? ¿No? La explicación está en esta región. ¿Cómo se llama esta región? Esta región se llama astenósfera, ¿sí? Se llama astenósfera.
y es la parte superior del manto, en el cual la roca se encuentra fluida, ¿no? Donde las temperaturas más o menos fluctúan entre 1500 entonces grados centígrados, ¿sí? Arriba, y abajo tenemos unas temperaturas de 3000, ¿ya? Grados centígrados. Entonces, las diferencias de temperatura y la roca estando fluida comienza entonces a girar, formándose células o corrientes convectivas, ¿sí? Estas corrientes convectivas justamente son el motor que impulsa a las placas tectónicas. Miren en qué sentido entonces se desplaza. Y entonces vemos arriba cómo la corteza se desplaza en el mismo sentido que esta corriente. En cambio, si vemos aquí, ¿no? El sentido es este y entonces la placa se mueve. Acá tenemos otra y entonces se mueve en esta dirección. Entonces, el motor que impulsa, acuérdense, el motor que impulsa a las corrientes convectivas, ¿cuál es? ¿No? El motor que impulsa las corrientes convectivas, perdón, el motor que impulsa la corteza son las corrientes convectivas. Repito, el motor que impulsa a las placas tectónicas son las corrientes convectivas. ¿Dónde se localizan estas corrientes convectivas? En la astenosfera, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre estas teorías? A ver qué dice. Claro, luego de millones de años, cientos y millones, miles de años, ¿no? La deriva, pues, es miles de años, millones de años, perdón, ¿no? La deriva, entonces, se inicia, imagínense, en la era secundaria, ¿no? Estamos hablando de toda la era secundaria, terciaria, cuaternaria. Entonces, geológicamente, abarca millones de años, ¿ok, Natalia? Bien. Y esto continúa, obviamente la deriva de los continentes y su movimiento, su desplazamiento no se ha detenido, ¿sí? Seguimos. Muy bien, yo les decía entonces que la orogénesis es aquel movimiento que se produce en el límite de las placas tectónicas, donde pues obviamente los materiales rocosos, o sea, las rocas, sufren grandes cambios, ¿no? Y se deforman, se dislocan, se desplazan y el desplazamiento es horizontal. Pues bien, tenemos tres tipos de límites en las placas tectónicas. Tenemos los límites convergentes, los límites divergentes y los llamados límites transformantes, que vamos a analizar rápidamente. Bien, tenemos límites convergentes, ¿no? Tenemos un primer caso aquí en la cual vemos que una corteza oceánica o placa oceánica va a encontrarse con una placa continental, producto de las corrientes convectivas. Cuando esto ocurre, ¿sí? Cuando una placa oceánica se encuentra con una placa continental, la placa más densa, que es esta, ¿qué pasa? Se subduce debajo de la otra, ¿correcto? Y en un plano inclinado llega hasta ¿qué región? Llega hasta la astenosfera, ¿sí? Donde yo había mencionado que las temperaturas, ¿no es cierto? Las temperaturas bordeaban, vamos a regresar, aquí, llega aquí, ¿no? Acá, donde las temperaturas bordean entre 1000 y 3000 grados y se encuentra con altas temperaturas. ¿Y qué le pasa a ese material? ¿Qué le va a pasar a ese material que se encuentra pues con altas temperaturas? Esto se va a sufrir, pues ya se va un proceso de fusión y entonces la roca se vuelve líquida, ¿sí? Entonces se destruye, ¿ya? Se destruye. La corteza oceánica se autodestruye al subducirse y entonces finalmente se produce la fusión de las rocas, ¿no? Y por eso es que estos límites llamados divergentes también son llamados límites que destructivos, que estaba en la
Son límites, me comí la U. ¿Ya? No se olviden, son límites destructivos, ¿ya? Son convergentes o destructivos, ya que entonces la corteza se destruye, ¿ya? Este proceso, entonces, que ocurre, se llama subducción. Y recuerden para el examen, ¿cuándo se produce la subducción? ¿Sí? La subducción se produce cuando una placa, mejor lo voy a hacer con texto más rápido, acá, una placa oceánica toca con quién? Con una continental, ¿sí? Y hay otro caso. A ver, para que no se olvide. Una placa oceánica con otra oceánica. ¿Ah? Cuando ocurre esto, una placa oceánica con, uy, casi no salió, casi, con otra oceánica, entonces también se produce pues la subducción, ¿sí? Y entonces una de las placas se autodestruye, ¿sí? Además de la subducción y destrucción de parte de la corteza, ¿sí? ¿Qué más se produce en una zona del límite convergente? ¿Sí? Bien. Además de eso, se producen pues plegamientos, como están viendo acá. Se produce se forma una gran fosa, que es, en realidad la fosa es los frentes de las dos placas, ¿sí? Y entonces en los fondos oceánicos se ve como una grieta enorme que puede alcanzar profundidades de hasta 11.000 metros, como la fosa de las Marianas, o hasta 6.800 como la fosa de Tacna y Arica en Perú, ¿no? Una gran fosa. Se forma aquí un plegamiento a un costado. También hay vulcanismo, como observan aquí, hay vulcanismo, hay actividad volcánica, hay fosas, hay plegamientos o cordilleras y además, sobre todo, no todos los días, hay una alta sismicidad, ¿no? Entonces acá se producen que los sismos, sobre todo los mayores sismos están donde en la zona de subducción, ¿sí? Ese es un primer caso, ¿no? Pero también tenemos en los bordes convergentes destructivos este proceso llamado obducción, ¿sí? Bien, en cuanto a la obducción, vamos a borrar. En cuanto a la obducción, se produce cuando las placas que se encuentran son las dos continentales, o sea, ¿ves? Litósfera continental. Cuando las dos placas son continentales, entonces se produce la autodestrucción de ambas, ¿no? Acá vemos el material, entonces cómo se va deslizando. Parte del material se desliza hacia abajo de ambas, pero también ambas tienden a plegarse, ¿no? Entonces, tienden a plegarse y dan origen entonces a una cordillera. ¿Por qué una no se subduce? ¿Por qué? ¿No? Porque no sé, estamos hablando de la continental que está aquí, ¿no? Las dos continentales, miren aquí, las dos continentales. ¿Por qué no se subduce? Porque ambas tienen igual densidad, ¿no? Al ser, pues, de similar, igual, exacto, no, pero al ser de similares densidades, ambas litósferas, ¿no? Entonces, lo que hace es plegarse, ¿no? Se pliegan, ¿no? Parte del material se puede autodestruir aquí, ¿no es cierto? Pero ambas llegan a plegarse, formando una extensa cordillera en la zona central. En cambio, miren aquí, está en lateral, ¿no? La continental se pliega, la corteza oceánica se destruye. En cambio, aquí ambas se unen para formar un plegamiento. En esta zona, obviamente, también hay alta sismicidad porque hay convergencia, ¿no? En Nepal, por ejemplo, en la zona del Himalaya, es altamente sísmico, ¿no? Entonces, también hay una alta sismicidad en la zona de los límites entre dos placas continentales. Hay gran cantidad de fallas, pero obviamente no hay fosas, pues, ¿ya? No hay fosas, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Bien, este es entonces el límite llamado como convergente. Subducción, a ver, repasemos. Subducción. ¿Cuándo se produce la subducción? Pueden participar. ¿Cuándo chocan qué? Dos placas oceánicas, una oceánica con una continental. Muy bien, perfecto, ¿no? Nicolás, Renzo, Caterina y Jennifer siempre están. Me gustaría que participen también los demás. Tengo más de 45 alumnos. Anímense a participar todos. Sí, una de ellas se destruye. ¿Cuál es la que se destruye? ¿La menos densa o la más densa? ¿Cuál es la que se destruye? La que se destruye es la que tiene mayor que densidad, ¿sí? Al revés, ¿ya? Ok. Se funde, pues se funde. Pero ¿cuál es la que se defunde o se destruye? La que tiene mayor densidad, correcto, ¿no? Y tenemos la abducción, y hemos dicho cuando chocan, colisionan, aquí es colisión de dos placas, ¿sí? Muy bien, seguimos. Tenemos ahora el margen, dos márgenes más. Yo hablaba del margen convergente, pero también hablo del margen divergente o constructivo, ¿sí? Vamos a hablar de este. Tenemos otro margen, que es el margen divergente o también llamado constructivo. ¿Por qué es llamado constructivo? ¿Sí? Bien, es llamado constructivo porque aquí, en esta zona, se genera nueva corteza. En cambio, en los bordes convergentes se destruye la corteza, ¿no? ¿Y cómo es que se genera esta corteza? Lo primero que se produce es la expansión oceánica, ¿sí? Y el océano se extiende y se agranda, hay mayor extensión del océano. Al extenderse se forma aquí, ¿qué se forma? Se forma lo que se conoce como, acuérdense, un rift valley, ¿sí? Un rift valley. Entonces, el rift valley se forma aquí, ¿no? Este es el rift, es la grieta central en los océanos. De tal manera que acá, esta grieta que vemos aquí, todo esto de aquí vemos, esta gran fractura, ¿sí? Viene a ser pues una zona de divergencia. Definitivamente, ¿no? Acá también tenemos toda esta zona de aquí, son zonas de divergencia, zonas donde se forman los llamados rift, ¿no? Ya me pasé mucho. Bien. Y este Rift Valley, entonces, es una profunda grieta en el centro de los océanos. Por este rift aflora material ¿de dónde? De la astenosfera, ¿sí? ¿Qué tipo de material? Material magmático, ¿no? Que aflora. Este material magmático, al salir por el centro, va rellenando, ¿no? Va rellenando el fondo oceánico, dando origen a nueva corteza, con rocas nuevas, rocas ígneas nuevas, ¿sí? Que van rellenando el fondo oceánico. Este conjunto de material nuevo, ¿sí? De la corteza, material magmático que se ha consolidado, da origen a lo que se conoce como ¿qué? Dorsales, ¿no? Las dorsales son especies de cordilleras submarinas, ¿no? Entonces, a lo largo de toda el Atlántico, como hemos visto anteriormente, se forman pues un montón de dorsales, ¿no? Una gran cantidad de dorsales, ¿no? La dorsal es justamente la evidencia de que la corteza es nueva, con rocas nuevas, rocas recientes, ¿sí? Por lo tanto, en esta zona, ojo, en esta zona de divergencia centroceánica hay ¿no? Presencia de qué? También de vulcanismo. También no, es más, la actividad más, digamos, la actividad volcánica es mucho mayor en el fondo de los océanos que en las zonas continentales, ¿ya? Entonces hay un intenso, llamémosle así, vulcanismo en el fondo de los océanos.
¿sí? Entonces acá dice chimenea volcánica y se forman las dorsales. Hay obviamente volcanes, ¿no? Zona de volcanes, ¿sí? Con mucha actividad. Y obviamente también debido a esta actividad vamos a encontrar sobre todo en la zona de las fallas, ¿sí? Transformantes que tienen las dorsales, sismos, ¿no? Hay sismos. ¿Ya? Eso entonces ocurre en los llamados límites divergentes. ¿Ya? Concluimos entonces que el límite divergente es un límite constructivo porque se genera nueva litosfera debido al ascenso del magma desde la astenosfera, el cual se enfría dando origen a las dorsales. Las dorsales tienen una falla en el centro, ¿sí? Una falla central. Esta falla central se llama Rift Valley, ¿sí? Bien. Hacemos ahora los límites transformantes. ¿Qué son los límites transformantes? Son aquellos en los cuales, ¿sí? La corteza se desplaza hacia arriba, hacia abajo, pero, o sea, hacia el sur o hacia el norte, ¿no? Hacia el este-oeste, pero no genera subducción, ni abducción, ni divergencia, sino acá hay una fricción, están como rozando las dos placas, ¿no? Esa fricción da origen a que a numerosos también movimientos sísmicos, ¿sí? No hay destrucción ni construcción de corteza, pero sí hay una pues alta sismicidad debido a la fricción. Y como hay fricción, hay vibración, ¿no? Por lo tanto, hay entonces sismicidad. ¿Dónde se encuentran la mayoría de las fallas? Vamos a buscarlas acá. Miren, acá hay una zona, se observan, acá esta zona es una zona de dorsales, es una zona de divergencia. Y aquí vemos una dorsal, acá hay otra, ¿sí? Pues bien, entre una dorsal, que es esta, y otra dorsal, se observan acá hay como una falla, una grieta, ¿sí? Pues bien, esas fallas que separan a las dorsales son las llamadas fallas transformantes, ¿sí? Son las llamadas fallas transformantes. ¿Dónde se encuentran la mayoría de las fallas transformantes? Se encuentran entonces en las dorsales. Acuérdense, ¿ah? La mayoría de las fallas son las fallas que se presentan transformantes, se encuentran en la zona de dorsales. No se confundan con esta falla que está aquí en el centro, que hemos dicho que es el rift, ¿no? Que es en este sentido, ¿no? Estamos hablando de estas que separan una dorsal de otra, ¿no? Esas fallas se llaman transformantes. Sin embargo, tenemos una falla, una sola, que se ha formado, pues, entre los continentes, entre Norteamérica y el Océano Pacífico, ¿sí? ¿Cómo se llama esa falla que está en el continente norteamericano, pegada al Pacífico? ¿Alguien sabe cómo se llama esa? Ajá, muy bien, ¿no? Perfecto. Hasta películas hemos visto ya como 5 veces, 6 veces la he visto, ¿no? La famosa película de la falla de San Andrés, ¿no? Una enorme falla que se puede ver desde el helicóptero, desde el avión se puede ver la tremenda falla de San Andrés, ¿no? Entonces, porque ahí hay dos placas que están pues en proceso de fricción, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, seguimos. Ahora pasemos al vulcanismo. ¿Hay preguntas? Antes de iniciar vulcanismo, ¿hay alguna pregunta sobre pirogénesis y orogénesis que quieran adicionar? Muy bien, entonces seguimos. Ahora sí, vamos a comenzar con vulcanismo. Muy bien. ¿Qué es el vulcanismo? ¿Sí? Bien. Es un proceso obviamente endógeno de geodinámica interna que consiste en el desplazamiento del magma, ¿no? Desde la región llamada astenosfera, que se está aquí, ¿no? Desde la astenosfera hacia la corteza, ¿sí? Hacia la corteza,
recorriendo extensos kilómetros de fisuras y grietas que tiene la corteza, con la finalidad de alcanzar la superficie. ¿Sí? Con la finalidad digo porque no siempre lo alcanza. ¿Sí? Este vulcanismo se produce debido a ¿qué? Y ya lo hemos analizado. Se produce debido a la subducción de los materiales, ¿no? De la corteza, o la divergencia de las placas tectónicas. Entonces, en la zona de subducción de las placas tectónicas, el magma que se ha fundido, acuérdense aquí, el magma que se ha fundido da origen a una bolsa magmática o cámara magmática, ¿no? Y entonces este magma que se funde y da origen a una cámara magmática se va a convertir, como observan, en la raíz de un volcán, ¿sí? Entonces aquí tenemos mucha actividad volcánica, por eso se puede entender por qué en el Perú, ¿no es cierto? Porque en el Perú tenemos, ¿no? En el Perú tenemos pues volcanes como el Ubinac, ¿no? Que de vez en cuando están expulsando gases y materiales, ¿no? Y tenemos también en la zona de divergencia, aquí, ¿no? También el vulcanismo se produce por, ¿no? El alejamiento de las placas que permite el afloramiento del magma. Hasta ahí estamos bien. ¿El por qué? Ahora, yo les decía que el magma, entonces vamos a agrandar, yo les decía que el magma sale, asciende buscando salida, pero sucede que no siempre encuentra la salida, ¿ya? No siempre encuentra la salida. Y entonces, por eso tenemos dos tipos de vulcanismo, un vulcanismo intrusivo y un vulcanismo extrusivo. El vulcanismo intrusivo es llamado también, ojo, plutónico, ¿sí? ¿Y por qué es llamado plutónico? Porque va a dar origen a ¿qué? A una intrusión ígnea, ¿sí? Estas de acá son intrusiones ígneas o también llamados plutones o intrusiones ígneas, acuérdense, ¿ah? Entonces, ¿por qué se llama plutónico? Porque da origen a un plutón o intrusión ígnea al interior de la corteza, ¿sí? Entonces, aflora desde la astenosfera, sube, ¿y qué pasa? Al ascender a la corteza se encuentra, pues, con menos temperatura, ¿sí? Al encontrarse con menos temperatura se comienza a enfriar. Finalmente, al no encontrar salida, ¿sí? El magma que no encuentra salida se quedó atrapado y se consolidó ahí, dando origen a rocas intrusivas ígneas, ¿no? Y dando origen a un plutón como este. Todos son plutones, ¿sí? Todos son plutones. Dependiendo de la forma, algunos han sido llamados batolitos. Los batolitos son los más extensos, abarcan kilómetros y se encuentran en la base de los continentes. Aquí es famoso en el Perú el batolito costanero, ¿sí? Luego tenemos diques que son verticales. Si quieren conocer un dique, pueden ir, ¿saben dónde? Aquí nomás al Morro Solar, ¿ya? Como yendo del Club Regatas Lima caminando, se van caminando como yendo a la herradura y ahí van a encontrar, un enjambre de diques que gracias a la erosión han quedado a la luz, ¿no? Son como intrusiones negruzcas ahí en la zona de toda la zona, pues, de la playa de la Herradura, ¿sí? Camino a la Herradura. Tenemos lacolitos, que tienen forma, pues, de hongo, lopolitos en forma de bandejas, de plato, horizontales, que se le conoce como sills, aquí en forma de globos, stocks, ¿no? O gotas de lluvias invertidas. Y bueno, hay también facolitos, por ejemplo, en forma de focos, etcétera, ¿no? Todas son intrusiones ígneas. Bien, y tenemos el vulcanismo, ¿qué? El vulcanismo extrusivo. Este vulcanismo extrusivo también es llamado eruptivo o volcánico. ¿Ya? Me estoy comiendo todas las tildes, no importa por el apuro.
¿no? Y tenemos eruptivo volcánico, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el magma, pues, es impulsado, ¿no? Por las corrientes convectivas de la astenosfera hacia arriba y logra salir, entonces logra salir hacia la superficie. Y entonces su enfriamiento y consolidación se va a dar en la superficie, ¿no? ¿A qué relieve o qué formaciones se han originado producto de este vulcanismo extrusivo? Tenemos en primer lugar, obviamente, el volcán, ¿no? Como una muestra. Tenemos cráteres que se pueden observar de la superficie. En Arequipa hay un montón de cráteres, hay un parque llamado Los Cráteres. Tenemos solfataras, ¿no? Donde emanan sulfatos, geyser, donde emana chorros de agua enormes que pueden llegar hasta más de 6 metros de altura con vapor de agua. Tenemos mantos y mesas de lava, ¿no? Y tenemos coladas de cenizas. Todo eso pueden entonces ver en, ¿cómo se llama? En Arequipa hay bastantes de estas formaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos, y me olvidaba, pues también las famosas fuentes termales, ¿no? Como extraño, con esto de la pandemia no puedo ir a Michurín a darme un baño, ¿no? Entonces tenemos, ya se fue, las fuentes termales, ¿no? Entonces, todas estas son formaciones que extrusivas, ¿no? Además, la emanación, pues, de cantidades de gases que se producen a la hora de la erupción de volcán, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde hay mayor actividad volcánica, chicos? ¿En qué parte del planeta hay mayor actividad volcánica? En el Perú, sí, en Arequipa, en Moquegua, ¿no? Donde está el Lubinas. El Lubinas está en Moquegua y el Sabancaya, ¿no? Ya, a nivel mundial, ¿cuál es la zona con mayor actividad? Ajá, pues el famoso cinturón del fuego, claro, en el Pacífico, en el Océano Pacífico, ¿no? Ahí en el Océano Pacífico, en todas las dorsales del Pacífico, por eso que también hay muchas islas de origen volcánico, ¿no? Hay un arco de islas volcánicas en todo lo que es Oceanía, ¿no? Hay una intensa actividad volcánica. En Indonesia, en Sumatra, ¿no? También tenemos actividad volcánica, pero es en el fondo oceánico, donde, en el famoso cinturón del fuego, donde hay mayor actividad volcánica. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora pasemos a los sismos, también llamados seísmos, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el último sismo de gran magnitud en el Perú? ¿Y qué edad tenían ustedes? ¿Lo sintieron o no? ¿O no se acuerdan? Omar es de Pisco. Omar, cuéntanos, ¿no? ¿Qué edad tenías? Ahí fue casi cerca del epicentro, ¿no? Porque el epicentro fue frente a Chincha, ¿no? Tenías 3 años, entonces no te acuerdas mucho, ¿no? Entonces es ahí, ¿no? Jennifer nos dice que casi muere y nadie la sacó de donde estaba. ¡Wow! ¿No? Todos se corrieron y te dejaron. Mm. Cristian dice que no sabía lo que pasaba. Claro, a esa edad, pues, no, uno no, en realidad no recuerda. Aunque yo les voy a contar que yo sí tenía 4 años cuando ocurrió el terremoto del 70, ¿no? Iba a jugar Perú, me acuerdo, ¿no? Y comenzó el terremoto y yo me acuerdo, hasta ahora sí tengo la imagen y, claro, no me acuerdo del movimiento, pero sí me acuerdo de todo lo que sucedió, ¿no? Ese fue pues el sismo que hemos tenido, el último de mayor magnitud de 7,9, ¿no? En la escala de magnitud de momento, ¿no? Y ustedes sabían pues que, habrán escuchado ustedes que hay una zona aquí en la fosa del Callao que hay un silencio sísmico de más de 200 años, ¿no? Y los expertos señalan
que cuando esta energía que se está concentrando ahí en la zona de la fosa del Callao se libere, olvídense, ¿no? Generará pues un sismo no menor de 8, dice, no menor de 8. ¿Se dan cuenta? Con epicentro pues frente al Callao, ¿no? Eso va a ser terrible, ¿no? No sabemos cuándo pueda ocurrir, ¿no? Cuándo se va a liberar esa energía. Lo cierto es que las estimaciones son muy preocupantes porque se estima más de 100.000 muertos, ¿no? Producto de el sismo, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, va a provocar mayor destrucción que el COVID, ¿no? Que en estos meses, ¿sí? Claro, y se puede generar también un tsunami, ¿no? Y que va a afectar a toda la costa de Lima, no solamente Callao, también se puede ver afectada la Costa Verde, la zona, bueno, felizmente que hay costa alta, ¿no? Pero en la zona del Ancón, por ejemplo, de la bahía Ancón, eso sí está a nivel del mar, todo el balneario está a nivel del mar, ¿no? Entonces es preocupante sobre todo en las zonas bajas con los tsunamis. Bien, hablemos entonces de los sismos, profundicemos sobre este tema. Bien, ¿qué es un sismo? Un sismo es la liberación, ¿sí? Allá. Un sismo es la liberación entonces súbita de energía, ¿no? Debido a los cambios en los estados, dice, de esfuerzo, de las deformaciones y de los desplazamientos resultantes. Están regidos además por la resistencia de los materiales rocosos de la corteza terrestre, bien sea en zonas de convergencia, divergencia o límites transformantes, ¿no? Sin embargo, ya está demostrado que los sismos de mayor magnitud en el mundo se han dado en las zonas de convergencia. Por ejemplo, tenemos el de Valdivia en 1960 en Chile, ¿no? Con una magnitud de 9,5, ¿se imaginan? 9,5, ¿no? En Valdivia. Tenemos el de Alaska, 9,4, 9,4 en Alaska. Eso ocurrió, el de Alaska ocurrió en 1964, bueno, ni siquiera yo había nacido. Luego tenemos más cerca el de 9,2, ese fue en Indonesia, ¿no? Y el de Japón de Sendai en el 2011 de 9, ¿no? Entonces, tenemos sismos pues de mucha magnitud que han sobrepasado los 9. En Perú, los de mayor magnitud han sido el de 1970 de 7,8 y el del 2007 de 7,9. ¿Dónde se origina el sismo? Se observan aquí, el sismo se origina en un punto llamado hipocentro, el cual también recibe el nombre de foco o hipofoco, acuérdense, ¿ah? Foco o hipofoco, ¿sí? Y luego de aquí parte la energía y luego se libera en forma de ondas, como observa, ¿no? ¿Cuáles son esas ondas? Tenemos en primer lugar las P, ¿no? Y las S. Estas, las dos parten de dónde, como observan acá, parten del hipocentro, ¿sí? Parten del hipocentro. Entonces, acá se forman dos tipos de ondas. Estas de aquí, estas de acá, vamos a cambiar de color, ya, estas de acá, en el esquema del sismograma, tienen este esquema. Se le dice ondas de comprensión. Ajá, y solamente se ve en el sismograma así, ¿correcto? En cambio, las secundarias, ¿sí? Son transversales, ya no longitudinales. Y en el esquema, ¿no? Entonces, del sismograma se ven así, ¿correcto? ¿Quiénes llegan primero? Estas de acá. ¿Y nosotros qué decimos? Temblor, ¿no es cierto? Pero después, cuando llegan estas, ahí sí, decimos ya terremoto, ¿no? Porque estas hacen esto, nos mueven así. O sea, miren cómo llegan, ¿no? ¿Ustedes han visto el sismograma? ¿No? Así, ¿no? Han visto en la falla de San Andrés cómo es, ¿no? Entonces la película se ve así. Y eso es, entonces,
las ondas S. Esas ondas S son las de sacudimiento, ¿ya? Esas ondas son de sacudimiento, ¿no? Y entonces es la que provoca la destrucción. En el sismograma se ven así, ¿no? Si es así, entonces no pasa nada, es un sismo de menor magnitud, pero si es así, ya significa que la magnitud es mayor, ¿no? Del sismo. Entonces tenemos las longitudinales, que son las de comprensión, mientras que tenemos las transversales, que son pues las de sacudimiento. Estas parten ¿de dónde? De el hipocentro, ¿no? Pero tenemos las ondas superficiales, ¿no? Las más famosas son estas de acá, las Rayleigh, ¿no? Tenemos la Love, que son parecidas a estas, pero estas son las peores, ¿sí? Dice que cuando en un sismo se logran formar las Rayleigh, ¿sí? Entonces, nada queda en pie. En el sismograma son dibujadas así. ¿Qué quiere decir? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo nos está moviendo el sismo? Se juntan estas dos, ¿ya? Se juntan estas dos y a partir del epicentro se forma un nuevo tipo de onda, entonces, que nos está moviendo tanto vertical como horizontal, ¿no? Y entonces, obviamente, nada queda en pie. Estas de aquí hacen que el edificio se caiga para un costado, pero estas de aquí hacen que el edificio se hunda, se abre la tierra y el edificio se hunde, tiende a hundirse, ¿sí? Entonces, son devastadoras, ¿no? Ahora, ¿qué factor influye en que se formen una Rayleigh? ¿No? Bueno, hay varios factores. Uno de los factores es que el foco sea muy superficial, o sea, 11 kilómetros, como por ejemplo el de, ¿cómo se llama? El de Haití, ¿no? El de Haití es muy poco profundo y se formaron las Rayleigh, ¿correcto? Otro es el tiempo. El terremoto del 2007 duró 3 minutos 30 segundos, uno de los terremotos más largos de nuestra historia, ¿no? Entonces, ¿y por qué nos salvó a nosotros? Con ese tiempo los especialistas dijeron que se pudo formar la Rayleigh sobrado, porque le da tiempo a que la secundaria se una con la primaria en el epicentro. ¿Qué nos salvó? El foco, porque el foco del 2007 estuvo a 39 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, esto nos salvó, ¿ya? ¿Alguna pregunta? A ver, veamos. Mira, un resorte antisísmico, te refieres a la construcción, me imagino, no soy ingeniera, ¿no? Para saber si puede soportar, ¿sí? Pero hemos visto edificios muy modernos en México, ¿se acuerdan? Que se vinieron abajo, ¿no? Entonces, eso también depende del tipo de construcción, de cómo los ingenieros hayan hecho su construcción, ¿no? Entonces, yo creo que un sismo de 9 puede provocar que de todas maneras se caigan edificios, ¿no? Muy bien, hay una pregunta, no todas puedo contestar. En el terremoto del día sí se formaron las superficiales. Mira, no estoy segura, habría que revisar la información, pero con 9 me imagino que es de repente, pero no puedo afirmar, ¿no? Me interesa esta pregunta, ¿qué son las luces? Ah, eso sí, ¿no? A ver, ¿qué son las luces que se vieron? La gente se acuerda que decía, como fue en la noche, ¿qué decía? Fin del mundo, extraterrestre, decía la gente, ¿no es cierto? Se veían luces en La Molina, en San Juan de Lurigancho se vieron luces. Entonces, ¿por qué se vieron luces? No eran pues extraterrestres ni el fin del mundo, no se abría el cielo para que las almas suban, ¿no? Sino que eran estas ondas de acá, ¿ya? Estas ondas. ¿Por qué? Porque estas ondas atraviesan sólido, líquido y gaseoso. ¿Correcto? Entonces, estas ondas salen disparadas de forma, hemos dicho, longitudinal, digamos, obstáculo, y logran llegar hasta la ionosfera, ¿sí? Alcanzan hasta la ionosfera,
Entonces, cuando chocan, como ustedes saben que la ionosfera está electrizada, chocan estas ondas y se produjeron esas luces, ¿ya? En cambio, ahora nadie me ha preguntado, ¿y las transversales por qué se demoran? ¿Por qué son más lentas? ¿No? ¿Por qué entonces se refractan? Pues bien, porque no atraviesan líquidos. Y en la corteza hay bastantes aguas kársticas, ¿no? Entonces, por eso es que se demoran y se refractan, ¿no? Evadiendo todo lo que es líquido, ¿no? Entonces, esa es la razón, ¿no? Por la cual se vio las luces, y segundo, la razón por qué la secundaria se demora, ¿sí? Otra pregunta. Muy bien. ¿Cómo se mide un sismo? ¿Ya? ¿Cómo se mide un sismo? Un sismo se mide por su magnitud o por su intensidad. Y entonces para eso tenemos varias escalas. La escala más antigua, ¿saben cuál es? Esta, porque todavía no existían estas escalas. Entonces, la primera escala que aparece en la historia de la humanidad es la escala de Mercalli, ni siquiera era modificada, ¿no? La de Mercalli fue el creador, luego ya la modificaron. Y esta escala en la actualidad mide la intensidad, ¿sí? A través de los efectos ocasionados en las estructuras de los edificios. Por lo tanto, se mide posterior al sismo, ¿no? No se puede medir al instante, sino haciendo una evaluación de los daños ocasionados en las infraestructuras de las viviendas y construcciones del sismo. Se mide en números romanos, que va del 1 hasta el 12, entonces, ¿sí? Donde 1 pues, fue que se cayó el florero, ¿no? Pero 12 que se cayó toda la casa, ¿no? Definitivamente es cuando ya es catastrófico, ¿no? El sismo es catastrófico, entonces se evalúa con el número 12. Luego, pero ya después aparecen las escalas de magnitud, ¿no? Escalas matemáticas, llamémosle así, ¿no? Que son aquellas escalas que tienen la finalidad de medir la energía sísmica. Las dos miden la energía sísmica, tanto la magnitud local como magnitud de momento. Usan los números, ¿no? Ya arábigos con una combinación de decimales, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho el del 77,8, ¿no? Sin embargo, el de Valdivia, 9,5. No hay límite superior, ya no le han puesto límite superior a los sismos de mayor magnitud, ¿no? Porque no se sabe a cuánto pueden llegar, ¿no? Lo que significa entre 1 y 2 o entre 5 y 7, que significa 5 y 6, perdón, significa que el sismo es 10 veces más grande. Entre 1 y 2, 10 veces más. Entre 5 y 6, 10 veces más, ¿no? Por eso es que se usa entonces las cifras decimales, ¿no? Porque hay una diferencia de 10, ¿ya? Entre número y número. Entonces, la fuerza con que se puede producir un sismo es mortal si hay una diferencia de 1 grado, ¿no? Entonces, si tú dices, el sismo fue de 4, no lo sentí, pero el de 5 sí me asusté. Es que significó que era 10 veces más fuerte que el otro, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las escalas más usadas actualmente? La escala más usada actualmente es esta de acá, que es la de magnitud de momento, por ser más exacta, ya que toma en cuenta 3 variables: la geometría de la falla, la profundidad del foco y el desplazamiento de la falla, ¿no? Producido durante el sismo. Esta es una escala norteamericana, ¿no? Y que se usa actualmente, es la más acertada, tiene menos margen de error, ¿sí? Es la más utilizada. Y esta es más antigua que esta de acá, ¿no? ¿Quién la elaboró? Ustedes la conocen, pero la conocen con otro nombre, ¿no? Que es, pues, la escala de Richter, ¿no? La escala de Richter o magnitud local, ¿no? Por ejemplo, en 1970, el terremoto de 1970 se midió con la escala de Richter. Todavía no hacíamos uso de la de magnitud de momento, que es más moderna, pero la del 2007 ya se midió con magnitud de momento. Esta escala de magnitud local ya ha quedado prácticamente en desuso, ya muy pocos países lo usan. El Perú lo hace para medir sismos de menor magnitud. Ya
porque a partir de 6,5, o sea, ya prácticamente de 6 se comienza a saturar y el margen de error es mayor, ¿no? Arroja mucho error para la medición, por eso es que ya no la usa, ¿ya? Bien, esas son entonces las escalas. Finalmente tenemos lo que es el tsunami. Esto no es Hollywood, no es algo creado, es real, ¿sí? Esta foto fue tomada, ¿sí? Entonces, y se evidencia lo mortal que fue el tsunami de Sendai y que prácticamente, ¿no?, generó cientos de muertos en la localidad de Sendai, en Japón. ¿Sí? Japón está entre 3 placas, pues, ¿no? Entonces, por eso es que es altamente sísmico. ¿Qué es un tsunami, no? Un tsunami, básicamente, o también llamado maremoto tsunami, ¿no? El maremoto tsunami ocurre cuando la corteza oceánica se desplaza verticalmente, ¿no? Entonces, el agua que se encuentra en las fosas, en los fondos oceánicos, sobre todo en las fosas, sale intempestivamente y luego se desplaza primero vertical y luego de forma horizontal, ¿sí? En todas direcciones, ¿ah? Entonces, desde su origen hacia diferentes direcciones dirigiéndose a las costas, ¿no? Obviamente, las costas más cercanas al epicentro serán obviamente las más afectadas, pero no se descarta pues que haya un efecto también sobre las costas más alejadas, ¿no? Provocando pues una fuerte destrucción en las costas. Estos maremotos reciben el nombre de tsunami cuando llegan a las costas, que significa ola grande, ola de puerto, ¿sí? Y son llamadas, repito, tsunamis, como pueden observar en la imagen, ¿sí? Y se propaga a grandes velocidades. Las olas, ¿no? Las olas pueden llegar a alcanzar hasta 20 metros inclusive de altura, ¿no? Es el último tsunami entonces más, digamos, destructivo fue el de Japón, pero en el 2004 hubo uno en Indonesia también, ¿no? Que prácticamente destruyó el paraíso tropical de la zona. Muy bien, vamos terminando. Yo he hablado de estos sismos, pero repasemos cuáles fueron los 2 últimos sismos de mayor, bueno, cuáles han sido los 2 sismos de mayor magnitud en los últimos años, ¿no? Tenemos entonces 50 años, el terremoto del 70, que yo les decía que tenía pues 4 añitos, ¿no? Este terremoto tuvo como epicentro 50 kilómetros al oeste de Chimbote, o sea, ¿sí? En el mar. Casi todos los sismos de mayor magnitud en la historia del Perú, con excepción del Cusco, han sido en el mar, ¿no? Y tenemos, pero el Cusco ocurrió según los estudios, habría ocurrido en la época colonial. Y tenemos, pues, este de aquí, ¿no? Y el foco a 30 kilómetros de profundidad, ¿sí? Menos profundo que el del 2007, que ocurrió, miren, a 39 kilómetros de profundidad, ¿sí? Entonces el foco era, digamos, menor. La distancia a 50 kilómetros, o sea, ¿no? Mientras que aquí 40, miren, sin embargo fue más cerca. El foco más profundo, pero más cerca. ¿Qué otra diferencia tenemos? Este de aquí, 7,9, ¿no? Magnitud de momento. El de 70, 7,8, ¿no? Sin embargo, el efecto que tuvo el terremoto del 70 fue mucho mayor, llegando a una escala en la zona del epicentro a 8, ¿no? 7 en el resto, 8 en Ancash, ¿no? En Chimbote, llegó a 8. ¿Y por qué llegó a 8? Porque el nivel de vulnerabilidad de la población obviamente era mayor. Las casas, casi el 100% de las casas eran de adobe, no había casas de concreto, ¿no? Entonces casi todas las casas se cayeron, lo que provocó pues un impacto de 67,000 víctimas, 150,000 heridos, ¿no? Y muchas personas se quedaron sin hogar. Además del propio terremoto, ¿no? Recordemos que en la localidad de Yungay, acá, en la localidad de Yungay,
¿no? Se produjo un aluvión que sepultó 2 pueblos de la zona, Yungay y Ranrairca, ¿no? Entonces una masa de hielo se desprende del Huascarán, se forma un alud que luego se transformó en un enorme aluvión porque traía no solamente hielo, agua, barro, todo, y sepultó a la gente, sepultó en instantes, no le dio tiempo. Solamente se salvaron algunos niños con sus mamás que se encontraban en la parte alta, que es esta de acá, en la parte alta de, que ahora es una especie de cementerio, ¿no? Y había un circo y ahí se salvaron algunos niños, ¿no? Y otros que estaban fuera del pueblo en ese momento, ¿no? Entonces, fue muy, muy, muy devastador, muy destructivo, el más destructivo de la historia del Perú, ¿no? Y tenemos el terremoto, pues, ya del 2007, ¿no? El último. Como les decía, 39 kilómetros de profundidad de foco, 40 kilómetros al oeste de Chincha Alta y una magnitud de 7,9. La intensidad catalogada fue de 7 en la escala de Mercalli. Vemos aquí, miren, ¿no? Como las estructuras que supuestamente, ¿no? Son antisísmicas cayeron, ¿no? También depende del tipo de edificación, ¿no? Y obviamente, la parte técnica, tecnológica y científica de la construcción. Tenemos las víctimas, obviamente mucho menos, comparado con 67.000 de 70, aquí tenemos 597 víctimas, 1.800 heridos y 91.240 viviendas destruidas en toda la zona. No solamente en Chincha, ahí está incluido lo que es Pisco, ¿no? Lo que es Cañete, ¿no? Que también se vieron afectados. Bien, chicos, con esto hemos terminado lo que es geografía. Vamos a contestar, ¿sí? Vamos a contestar la primera pregunta. Vamos a iniciar la encuesta, ¿sí? Y pueden ustedes analizarla y contestar. Bien, a ver, creo que ya podemos publicarlo. La mayoría ya contestó. A ver qué pasó. La letra B, en efecto, ¿no? Las placas se mueven bajo un influjo de las llamadas corrientes de convección, ¿sí? A ver, ¿qué pasó con los que marcaron A? ¿Qué pasó? ¿Ah? Esto de aquí, comenzando porque yo ni siquiera lo he mencionado en toda la clase y a mí no se me pasa una, ¿ah? Entonces, no tiene nada que ver el movimiento de las placas con la influencia gravitatoria, ¿ya? Del sistema planetario, chicos. Ya, ya, pensaron que era la encuesta. Ya. Y tenemos, entonces, no se olviden, las corrientes de convección ubicadas en qué región, ¿cómo se llamaba esa región? ¿Cómo se llamaba esa región? Astenósfera, muy bien, astenósfera. Ajá, perfecto. Pasemos a la segunda pregunta. A ver.
Vamos a hacer la encuesta, espérense. Ya está. Lean bien, porque no quiero que caigan, Eso está un poco más difícil. Faltan todavía algunos. Vamos terminando. A ver, tengo 48 participantes. Me han contestado 37, 38. Bien, ahí, suficiente. Veamos. Miren, ahora pues llegó la hora de la verdad. ¿Sí? ¿Qué pasó? Miren cómo están las respuestas. ¿Pueden observar? ¿Qué pasó? Ajá, es que es una pregunta difícil. Las ondas que dice Yadira, las ondas superficiales que se desplazan por cualquier medio son las primarias, Yadira, las primarias, las longitudinales. ¿Sí? ¿Ya? Miren cómo están estas respuestas. ¿Qué pasó? 16 me marcaron la C. A con D están empates, 8. Y la B, 7. ¿Cuál era la respuesta? Vamos a analizar. Esta es una pregunta. Miren, las preguntas de ECO, ¿ya? Son más difíciles cuando te tienes que inferir, ¿no? Y ya no solamente necesitas la memoria, ¿correcto? Sino necesitas utilizar otras habilidades intelectuales como relacionar, inferir, deducir, ¿correcto? Y entonces aquí, ¿qué te habla? Miren, te están hablando de colisión de dos placas, ¿se acuerdan? Oceánica con continental, dos oceánicas. Y entonces yo primero tengo que recordar, cuando me piden inferir, obviamente primero voy a utilizar la memoria. Y tengo que recordar qué pasa cuando dos placas chocan y son continentales. ¿Ya? Bien, entonces, si las dos placas son continentales, ¿qué dice la 1? Dice, señalen a continuación lo que corresponda sobre dicha convergencia. ¿Sobre dicha convergencia? ¿Sobre quién? Sobre estas placas, ¿correcto?
Entonces dice, una placa se subduce debajo de la otra por tener mayor densidad. ¿Qué he dicho yo de dos placas continentales? ¿Qué pasa cuando dos placas son continentales? Ah, entonces, ¿a dónde estaba? Ya me fui. Acá. ¿Qué pasaba? Obducción. ¿Ya? ¿Y qué me han contestado ustedes? No me han contestado, me fui a otra. Acá. Subducción. ¿Esto era qué? Era falso. Ahora, el círculo del fuego es un ejemplo de dinamicidad. ¿Cuándo nos referimos al círculo del fuego? Cuando hablábamos de qué? De vulcanismo, ¿no? No, entonces, ¿qué tiene que ver esto con las placas continentales? Pues chicos, si esto tiene que ver con vulcanismo, ¿ya? Esto también era falso, pues, ¿ya? Era falso. Y tenemos la cordillera del Himalaya ejemplifica colisión de placas de menor densidad. Claro, porque las dos son placas continentales, esto era verdadero. Y las dos placas, supongamos que esta era la Índica, ¿no? Esta era la India que inició su
asiática, ¿no? Esta era la India que inició su deriva hacia la zona norte. Se encuentra con la llamada euroasiática y creció o no, se aumentó, sí, de tamaño, sí, pues aumentó de tamaño. Entonces el continente asiático creció porque se unió a esta parte toda la India. Por lo tanto, era verdadero. ¿Se dan cuenta? La respuesta era que la A, que solamente me contestaron 8, ¿sí? Entonces, no, las continentales son, dije, de similar densidad. No, las más densas, Caterín, son las oceánicas. Acuérdense, el CIMA, que es el fondo oceánico, es el de mayor densidad, con rocas más densas, dije. Mientras que las continentales eran las de menor densidad. Por eso es que las de mayor densidad son las que se subducen, ¿sí? Que son las oceánicas, ¿no es cierto, Mar? Claro, ¿ya? Ok, muy bien. ¿Ya? Entonces, miren, acá estos ejercicios a veces no tenemos tiempo, pero sirven para ejercitar en casa. Ustedes tienen que practicar, ¿sí? Entonces, ahí frente a la ciudad universitaria hay unas librerías ahí que venden cualquier cantidad de banco de datos, de preguntas, ¿ya? Se van bien con doble mascarilla, protector facial, se van y se compran sus preguntas para practicar, ¿ya, chicos? Bien, 1B, 2A, 3B y 4A. Entonces, Jennifer, que vaya tu mamá o tu papá a comprar ahí volteando la Venezuela con Universitaria, ahí están donde venden todos estos bancos de preguntas para los exámenes. Tienen que practicar, ¿sí? No, pues en Amazonas ya es más peligro. Depende de donde vivan, pues, depende de donde vivan, ¿no? Donde se les hace más cerca. Bien, ya tenemos las claves, 1B, 2A, 3B, 4A. Bien, pasemos ahora entonces a cívica. Ya, esto es más rápido, está chiquito. La ciudadanía. A ver, me imagino que hay ciudadanos en el aula o no. Sí, me imagino que hay, ¿no? Y bueno, son minoría, pero la mayoría ya están por cumplir 18 años. Pues bien, la ciudadanía es una condición, ojo, jurídica y política, ¿no? Jurídica y política que se adquiere en razón de la edad, 18 años. Para su ejercicio, ¿qué se requiere? La inscripción en la RENIEC, ¿no? Te canjeas tu DNI amarillo por el azul. Y además, ¿no? Implica definitivamente un mayor compromiso, porque cuando tú ya eres ciudadano, tienes deberes que antes no tenías cuando eras hijito, pues de mamá, papá, estaba bajo su tutela. En cambio, ya cuando eres ciudadano, ya asumes deberes que antes no tenías, ¿sí? Bien, la ciudadanía es una condición jurídica, ¿no? Por lo tanto, una persona puede verse, digamos, suspendido en sus derechos civiles producto de 3 razones. ¿En qué casos se te puede suspender a una persona tus derechos civiles, ciudadanos? Uno es por resolución de interdicción. Es un trámite judicial, básicamente. La interdicción es un trámite judicial por la cual una persona se le declara incapaz, ojo, para ejercer sus derechos civiles por sí misma, ¿no? Se le emite una resolución y se le declara interdicto. ¿Quiénes pueden solicitar la interdicción? Un cónyuge, los parientes o el Ministerio Público, ¿sí? De acuerdo al Código Civil. ¿Quiénes son las personas que están objetas a interdicción? Los pródigos, o sea, el apostador, ¿no? El que incurre en mala gestión de los bienes de la casa, ¿no? Los que paran tomando y no tienen capacidad de discernimiento, o los que se paran drogando y que también pierden la capacidad de discernimiento de toma de decisiones, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Estas personas pueden ser declaradas interdictas previa solicitud del cónyuge o de los parientes o del Ministerio Público. Luego tenemos
por sentencia con pena privativa de la libertad. Aquellos que portarse bien han sido sentenciados con, digamos, penas de 5, 10, 20. Obviamente, esta inhabilitación, esta interdicción dura el tiempo en que fue sentenciado. Una vez que salga de la cárcel, ya entonces recupera esos derechos civiles, ¿no? Cuando alguien es sentenciado no puede sufragar, no puede ser elegido, ¿no? Entonces no puede ni votar ni ser candidato. Pierde, además de perder la libertad, entonces pierde el derecho de sufragio, ¿sí? Un sentenciado. Y con inhabilitación de los derechos políticos, ¿no? La inhabilitación básicamente despliega pues sus efectos sobre los derechos políticos digamos, tiene una persona como nosotros, ¿no? Que podemos, por ejemplo, participar en un partido político, ¿no? Podemos fundar un partido político, una alianza, un movimiento, ¿no? Pertenecer, organizar, fundar, representar a un partido. Yo no puedo hacer nada de eso si me inhabilitan políticamente. No necesariamente tengo que estar preso, ¿ya? Puedo estar libre en la calle, pero me sentenciaron, me inhabilitaron políticamente y pierdo todo eso. Pierdo el derecho de sufragio, pero también pierdo el derecho de participar, fundar, representar una organización política, ¿sí? Ese caso fue el caso de Marta Chávez, ¿no? Que fue inhabilitada por 10 años. Luz Salgado, o sea, las fujimoristas, fueron inhabilitadas cuando incurren en delitos de gestión, por ejemplo, ¿no? Entonces, por corrupción también ya, incluso creo que ya son inhabilitados, creo que la ley ha cambiado permanentemente, ¿no? Cuando es por delitos de corrupción ya no puede ser candidato nunca más, ¿no? Puede votar, puede sufragar, pero ya candidato, creo que aquel que ha cometido delito de corrupción ya no puede ser candidato, ¿no? Creo que la ley ha sido cambiada, ¿sí? Pero sí puede sufragar. Inhabilitado para sufragio, ¿ya? Para sufragio es 10 años máximo, ¿no? Para derechos de participar en una organización política, entonces 10 años. Pero para ser candidato ya es permanente con el cambio de la ley, ¿sí? ¿Cuáles son los deberes? ¿Sabes, chicos? Quiero tener mis 18 años. Claro, la suspensión es temporal. Se le coloca a un curador, salvo que esta persona pues sufra de un autismo severo o de un Down severo, ¿no? Que ya no tenga capacidad de discernimiento para nada, ¿no? Entonces ahí sí ya es la interdicción permanente, ¿no? Entonces, pero como repito, ¿no? En todo lo demás casos es temporal, ¿ya? Bien, tenemos los deberes ciudadanos. ¿Cuáles son los deberes? Porque no todo es derecho, no todo es bonito, sino hay que cumplir deberes cuando uno es ciudadano. Y tenemos, pues, de aquí que corresponde a honrar a la patria, que es el primero. Todo ciudadano debe honrar a su patria. Ahora que se viene fiestas patrias, la gente ha perdido la costumbre de poner su bandera, ¿no? Entonces, bueno, ahora con esto de pandemia, menos tienen ánimo la gente de poner, ¿no? Entonces, honrar a la patria, ¿sí? Pero todo ciudadano debemos de tener presente este deber, ¿no? Proteger los intereses nacionales ahora que estamos en tiempos de pandemia y de donde debido al levantamiento de la cuarentena se ha incrementado de nuevo el número de casos, pero es que la gente también no está cumpliendo con las normas que disponen el gobierno central, usar las mascarillas, usar su protector facial, ¿no? Para evitar y reducir los niveles de contaminación. Y tenemos contribuir pues con el desarrollo del país, ¿ya? ¿No? Los ingresos del Estado ya no dan para más, para otra cuarentena, ¿no? ¿De dónde van a sacar para dar más bonos? ¿No? Entonces nosotros también, los ciudadanos, como ciudadanos, debemos ser conscientes que se generaría un caos si nos vamos a cuarentena de nuevo, porque ¿de dónde va a sacar más dinero el Estado? Se está endeudando con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, para poder subvencionar todos estos bonos, ¿no? ¿Ya? De la FP, ¿de dónde? ¿Sí? Entonces,
también el ciudadano tiene que poner de su parte, ¿no creen que el ciudadano tiene que poner de su parte? También, entonces, en este escenario, todos somos patria, ¿sí? Y tenemos defender a la Constitución, obviamente, la democracia, ¿no? Entonces, defender nuestra Constitución, ¿sí? Y todo lo que en ella incurre, que son las leyes, y todas las leyes que se desprenden de la Constitución. Y por último, esto de aquí así no me gusta, pero lo hago todos los años, ¿no? La SUNAT me deja como pollo pelado todos los años cuando tengo que pagar mis impuestos, ¿no? Entonces, cuando viene la declaración y hay que pagar, entonces hay que pagar los tributos, ¿no? Los impuestos, que es el pago que los ciudadanos deben efectuar entonces al Estado, ¿sí? Al Estado, ¿ya? Claro, a mí, por ejemplo, que es sin impuesto, a mí de mi sueldo, me descuentan de uno de mis trabajos, que es el San Marcos, me descuentan la quinta categoría, le llama, es decir, me descuentan la quinta parte de mi sueldo. Y la cuarta, que me descuentan de mi autotrabajo, ¿no? Entonces, todo aquel ciudadano que gana un poco más, aporta con sus impuestos al Estado para los programas sociales como Jaliguar, Macunamás, Pensión 65, para los que menos tienen. Entonces nosotros pagamos impuestos, no hay un monto y te pasas de ese monto, ya pagas impuestos en el año, ¿sí? Aparte del IGB, que también se nos aplica, ¿no? A todo lo que compramos, ¿sí? Y ahí ya estamos pagando impuestos, ¿sí? En economía obviamente van a ver esto más, sí, si no se da la interdicción, claro, si no se da la interdicción, obviamente continúas con todos tus derechos. Claro, si trabajas formalmente tienes un sueldo y, como repito, ganas más, pero nos aplican los tributos en muchas partes. O sea, desde que tú te vas a sentar a una pollería y comes tu pollo a la brasa, ya te estás pagando impuestos. Desde que pagas la luz, ahí está el IGB. El IGB está en todo, que es el impuesto general a las ventas, ¿no? Aparte del IGB hay uno que se aplica al sueldo, ¿ya? Entonces, cuando eres trabajador, ¿ya? Bien, seguimos. Mira, eso de cuántas UIT y qué más, ya se lo preguntan al profesor de economía, que es el que domina toda esa parte, ¿ah? Ya vamos yo soy de cívica, yo lo único que sé es que me descuentan, ¿no? Y lloro cada vez que me descuentan, ¿sí? Bien, seguimos. Mecanismo de participación ciudadana, ¿sí? Es un derecho, dice, fundamental, ¿ya? Ahora veamos de los derechos. ¿Qué tipo de derechos tenemos? Los derechos de participación ciudadana y los derechos de control ciudadano, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia hay entre derechos de participación ciudadana y de control ciudadano? Veamos. En primer lugar, los derechos de participación. Vamos a agrandarlo porque está la letra más chiquita. Bien, tenemos en primer lugar el derecho al sufragio, el derecho de voto, ¿sí? De sufragio, derecho al voto, ¿sí? Este derecho procede, obviamente, para elegir a nuestras autoridades. Dice que el derecho es personal, igual, libre, secreto, pero además es obligatorio, miren hasta qué edad. Seguro algunos pensaban que era hasta los 65, no, hasta los 70 años. Por lo tanto, en el Perú, el voto es un derecho, pero también es un deber, es una obligación de las personas hasta los 70. A partir de los 71 recién se convierte en solo un derecho. Ya, no es como Chile, ¿no? En Chile si quieres vas, votas o no, en Estados Unidos también, ¿no? Acá no, acá sí te obliga, ¿no? Ir a votar hasta los 70 años. Tenemos la iniciativa de la formación de leyes, ¿no? Que es el derecho que tienen los congresistas, el presidente y los ciudadanos, equivalente al 0,3, ¿qué pasó? El 0,3% de, a ver, ahora sí, acá lo voy a poner, 0,3%.
¿sí? Para los ciudadanos, para poder presentar un proyecto de ley en el Congreso, se necesitan las firmas equivalentes al 0,3% del electorado nacional, ¿sí? Y para la reforma constitucional, es decir, solicitar la reforma parcial o total de la Constitución al Congreso, también se necesita el 0,3%, ¿ya? O sea, nosotros tenemos derecho a presentar proyectos de ley, pero no de forma individual. De individual lo puede hacer el presidente, los congresistas, el presidente del Poder Judicial, ¿no? Instituciones públicas, pero nosotros para eso necesitamos el 0,3%, ¿ya? Y también la iniciativa de reforma constitucional. Pero si queremos solicitar, por ejemplo, ya un referendo al Jurado Nacional de Elecciones porque el Congreso no nos hizo caso, ¿sí? Entonces ya aquí sí necesitamos el 10% de las firmas del electorado nacional para poder solicitar un referendo, ¿no? Someter a referéndum, ¿qué cosa? ¿No? Por ejemplo, una reforma constitucional se puede someter a referéndum, sí, ¿no? Para eso se necesita el 10% del electorado nacional. Para aprobar una ley, el Congreso no quiso, yo presenté, miren cómo es, ¿ah? Yo presenté mi proyecto de ley, no me hicieron caso, me cruzo de brazos, no. Entonces comienzo a recuperar firmas equivalente al 10% y solicito el referéndum, ya no al Congreso, porque el Congreso no me hizo caso. ¿Pido a quién? Al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Con el 10% de las firmas. ¿Se dan cuenta? El referéndum. ¿En qué caso procede el referéndum? Aquí vamos a terminar y de ahí contesto. La aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Y la aprobación también de las materias, acá tiene que decir aprobación, porque no es desaprobación todavía, aprobación de las materias relacionadas con el proceso de descentralización, ¿no? Todo esto se puede someter a referéndum, pero también, de acuerdo a la ley 26.300, se puede someter a referéndum, ¿qué cosa? La desaprobación, así como su aprobación, también su desaprobación de las leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, ¿no? Y así como las normas a las que se refiere, dice el inciso interior. ¿Cuál es? Estas de acá, ¿sí? Es decir, las materias relacionadas al proceso de descentralización, ¿no? Esas son entonces las normas que se pueden someter entonces a referéndum, aprobación o desaprobación, ¿sí? ¿El electorado nacional es todos los que votan? Sí, pues, claro. El electorado nacional, Omar, es todos los que votan, ¿ya? No todos los que tienen, todos los que tienen DNI. Se me fue. Ya, ahora sí, ya estoy bien. Entonces, todos los que tienen DNI, escúcheme, no todos los que tienen DNI son incorporados en la mesa de sufragio, ¿creen ustedes? No. Sí, todos los que ya tienen su DNI azul, todos, incluido, miren, ahora ¿qué han hecho? Por ejemplo, si hay un proceso electoral, ahora va a haber, ¿no? En abril, ya, en abril, pero el padrón lo cierran en diciembre. Correcto, ¿qué hacen? A todos los que van a cumplir años en enero, febrero, marzo, abril, ya los incorporan. ¿Ya? O sea, ya no te salvas. Antes no, antes cuando los cerraban, no incorporaban a los que iban a cumplir después. Ahora no. Si cierran el padrón en diciembre, incorporan a todos los que van a cumplir 18, los incorpora. ¿Correcto? Entonces ellos pasan a ser el electorado nacional. Si ya termino, Miguel. Bien. Para ir terminando, porque ya nos falta poquito, también tenemos los derechos de revocatoria, o sea, de control ciudadano. ¿Cuáles son esos? La revocatoria, la remoción y la demanda de rendición de cuentas. ¿Ya?
La revocatoria procede para destituir, miren, destituir a quienes, autoridades electas, locales, que son los alcaldes y regidores, regionales, que son los gobernadores y consejeros regionales y los jueces de paz, ¿correcto? Mientras que la remoción es para privar de su cargo, dice, o empleo a un funcionario de menor rango, ¿sí? Designado por una autoridad superior, ¿no? Por ejemplo, el gerente regional, por ejemplo, el gerente del, ¿cómo se llama? Del centro de salud de Cotabamba, ¿sí? Entonces, que son médicos, ¿no? Entonces, ellos son funcionarios. Y cuando un funcionario en estos tiempos de COVID no está cumpliendo su función, podemos solicitar su remoción, privarlo de su cargo, ¿no? Pero para lo cual se necesita, eso sí, el 50% del electorado local, es bastante. Y para la revocatoria es el 25% del electorado local, ¿no? Y tenemos la demanda de rendición de cuentas, ¿no? En manejo de presupuesto, básicamente. Ojo, la demanda de rendición de cuentas es en manejo de presupuesto. Es decir, ¿qué están haciendo con los dineros que reciben del Estado y de los recursos propios? ¿Ya? Y ese es el derecho que nosotros tenemos de interpelar a estas autoridades de acá y a estas de acá, ¿no? Nada más, no al presidente, ni a los congresistas, ni ministros. Nosotros podemos interpelar a las autoridades locales, regionales y funcionarios públicos, ¿no? Con excepción de los ministros, en manejo de ¿qué? De presupuesto. Bien, otra forma de participación ciudadana. Tenemos el presupuesto participativo. Lo hacemos a través de nuestras juntas vecinales, ¿no? Para la elaboración del presupuesto anual, ¿no? A fin de que se distribuya de forma equitativa en todos los barrios de la localidad el presupuesto del municipio. Luego tenemos la consulta previa, que es la que se hace a las comunidades nativas o pueblos originarios en materia administrativa o legislativa, o sea, un proyecto de ley o una medida administrativa, ¿no? Que les pueda afectar, como por ejemplo la aprobación de un proyecto minero en la zona donde ellos viven. El proyecto minero no va mientras que las comunidades campesinas no les den pase, ¿me entienden? A través de una consulta previa. Y tenemos la consulta vecinal de demarcación territorial, ¿no? La cual permite a los ciudadanos elegir la circunscripción a la cual quieren participar, o sea, pertenecer. El caso de Ate La Molina, por ejemplo, o de San Isidro San Miguel, ¿no? En San Isidro San Miguel lo hicieron a través de una consulta vecinal, ¿no? Falta la de Ate La Molina para que los vecinos decidan a qué distrito pertenecen, para que se solucione el problema de demarcación territorial. Muy bien, con eso hemos terminado. Ya no tenemos tiempo para desarrollar las preguntas, me acaba de decir el tutor, así que las claves le doy para que ustedes puedan pues hacer sus ejercicios en su casa con tranquilidad, ¿ya? 1D, 2C, 3A y 4C. Voy a iniciar la encuesta docente para terminar la clase mientras dejo ahí las claves. Muy bien, chicos.